Hola, ¿qué tal? Capturaron verificando la balita del micrófono, si está bien. Sean todos bienvenidos y bienvenidos a nuestra clase número 4, la última de esta interesante, nutritiva. No tengo palabras para describir lo interesante, lo descriptiva, lo emocionante que es Sociología de la Comunicación, aquí en nuestra Escuela de Comunicación Social de nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. Por aquí les saluda el profesor César Augusto Díaz y de verdad que es un placer haber compartido estas ya casi 10 semanas de este trimestre, donde nos adentramos en un aspecto importante, la sociología y la comunicación, cómo están de la mano para entender esta unidad curricular, nos seamos de sus orígenes, diferentes autores, diferentes corrientes filosóficas, diferentes posturas de usted sobre la sociología de la comunicación, el tema de las redes sociales, el tema de los medios de comunicación, del ejercicio profesional también, y eso tiene que ver con nuestro comportamiento como profesionales en la sociedad, cómo nuestro mensaje, cómo nuestras acciones, cómo nuestra praxis laboral puede incidir en el comportamiento de la sociedad. Entonces cerramos este ciclo académico, este trimestre, con la entrega de una exposición de manera en la modalidad, y hago un paréntesis aquí, en la modalidad presencial. Bueno, se eligen los equipos en el aula de clase, bueno, que el viernes que viene hacen su intervención, ¿ok? Pero de manera individual vamos a atravesar las reglas al principio. Eh, Hay tres temas que vamos a discutir aquí en esta clase, como son las tendencias de la comunicación, el rol del periodismo en la actividad social y la comunicación en el proceso de socialización. Este material también va a estar dentro de la plataforma y yo creo que ya se las coloqué ya. Y bueno, y son sociedad y comunicación. Entonces tenemos 5 temas: sociedad y comunicación, la comunicación y el proceso de socialización, el rol del periodismo en la actualidad y la nueva tendencia de la comunicación. Son 5 temas del cual pueden escoger y deben escoger uno solo y hacer una exposición de 5 minutos sobre ese tema, un video o un audio que ustedes envíen, pero con argumento, con análisis, con una postura crítica, una postura epistemológica. Ustedes agarren, tomen varios autores, un autor y describan ese proceso como tal para poder ser evaluado. Entonces, en esta posición ustedes van a abordar cada uno de esos temas, uno solo de 5, ustedes seleccionan uno y desarrollan su contenido. ¿Qué piensan de cada uno de ellos? ¿Cuáles son sus principales teóricos? ¿Cuáles son los principales aportes? Y sobre todo la postura crítica reflexiva de ustedes. Y digo crítica reflexiva porque en la línea de tiempo que me pareció maravillosa, hubo algunas que me parecieron sumamente interesantes y tomaron, por ejemplo, lo que era la teoría sociocrítica. Otros tomaron el positivismo, pero independientemente, ustedes hicieron un análisis crítico de por qué cada una de esas teorías tiene una fundamentación. Otros se fueron la tengo por aquí en la computadora, aquí la tengo, se fueron con lo que es muchos hablan del positivismo, tomaron como referencia, obviamente, y de manera muy centrada, Augusto Comte y Emile Durkheim. Otros se fueron con la sociología comprensiva de Max Weber, no tantos, pero otros hablan del funcionalismo, de Talcott Parsons y Robert Merton. Muchos se fueron con la escuela crítica de Frankfurt, hablando de Theodor Adorno, Max Horkheimer y Eberhard Kurser. Y otros se fueron con el materialismo histórico de Karl Marx y Friedrich Engels. Muchos hicieron repasos interesantes, lo colocaron en contraste una con otra, y de verdad que es muy interesante porque les permitió ver a ustedes tener como visión que, ojo, cuidado con esto, no se va a sintetizar toda esa información en una línea de tiempo, sino que fue una pequeña muestra que ustedes hicieron muy interesante, porque les permite a ustedes tener ya una claridad mucho más con lo que sea con su formación académica. Es decir, no van a ser periodistas para ser virales, ser trending topic, ser influencers. No, nada que ver, me disculpa lo sarcástico. No. Pues creo que ser sarcástico es parte de mi esencia, pero es la manera crítica, autocrítica, donde ustedes se definen como comunicadores sociales y el aporte que dan a la comunidad, que es sumamente interesante. Y eso es lo que yo, de verdad,
aplaudo para todos ustedes porque no fueron y no hubo eh, algo lineal. Mostraron su posición, aunque sea pequeñita, pero la mostraron, otros muy argumentados y que, vuelvo y repito, no eso se ha definido en una sola línea de tiempo, sino por el contrario, que esta línea de tiempo fue el inicio de su andadura como tal, previamente lo que ustedes ya venían estudiando en sociología de la comunicación. Entonces, muchos de ustedes se pasearon por estas corrientes filosóficas y pudieron realizar con total éxito, y eso se ve en las notas, la línea de tiempo en la tercera actividad sumativa. En esta cuarta actividad sumativa, ya para entrar en sintonía, hablamos sobre temas que vamos a realizar, vamos a tocar en esa posición. Repito, son 5 temas, vamos a hablar el primero, que son la tecnología de la comunicación. Si yo, César, voy a hablar sobre la tecnología de la comunicación, yo abordo este tema, lo desarrollo de una manera que comienzo con un interrogante, que son las tendencias, las nuevas tendencias de la comunicación, me explico y me baso en algunos argumentos de teóricos que sustenten este tema y doy mi punto de vista, ¿ok? Yo hago el video o grabo el audio, lo envío, lo subo a la plataforma y que es evaluado como tal según los argumentos que está en la rúbrica que ya está en el plan de evaluación. Entonces, comenzamos con nuevas tendencias de la comunicación. Ojo, alerta de spoiler. Si hay alguna duda, por favor, escribir al foro de dudas o al chat de la plataforma y con gusto estaré respondiéndoles a la brevedad posible. Entonces, como dice el amigo de los datos, bueno, a la sociología de la comunicación. Entonces, el enfoque de las nuevas tendencias de la comunicación tiene un enfoque, es el impacto de la tecnología y la digitalización, como hoy por hoy, en una sociedad que está totalmente hiperconectada, las nuevas tendencias juegan un papel preponderante, predominante dentro de lo que es la comunicación social como tal y a nivel sociológico también. Y fíjense que, voy a traer la evaluación número 3, hablaron de positivismo, del materialismo histórico, todo eso, y cómo eso se está llevando a la hiperconectividad, al contexto real, corrijo, cómo se lleva al contexto real y para de unos referentes históricos, eso es muy válido. Entonces podemos tener estos referentes, en el caso de la nueva tendencia de la comunicación, donde el uso de la inteligencia artificial es la creación de contenidos, algoritmos de personalización, el auge de los formatos cortos, el microcontenido y la comunicación transmedia. Entonces, según López Brunet del año 23, y esto es un referente, y cada elemento que usted, cada tema usted va a tener un referente como tal, según López Brunet, la inteligencia artificial o el IA es un concepto muy amplio que incluye una gran variedad de técnicas y algoritmos. Podríamos decir que es la habilidad que pueden llegar a tener las máquinas realizando tareas que típicamente requieren el uso de capacidades humanas inteligentes. La IA se basa en la posibilidad de actuar en el marco de determinadas tareas de manera parecida a los humanos. Más que de inteligencia, es una, entre comillas, habilidad para realizar y resolver tareas. No incluye la posibilidad de comprender, de pensar ni de sentido común. Los actuales sistemas de IA basados en datos trabajan con redes neuronales profundas. Repito, los actuales sistemas de inteligencia artificial basadas en datos trabajan con redes neuronales profundas, que son más que una gigantesca red de conexiones entre una inmensidad de neuronas artificiales organizadas en múltiples capas de la red. Esto lo dice López Brunet del año 23, de la página 13 a la página 21. Entonces, cómo la inteligencia artificial no es que nos vaya a desplazarnos nosotros como periodistas, hablo del caso del periodismo, tampoco va a desplazar a un médico, para nada, pero como es importante mantener esto, entonces es aquí donde comienzan los críticos de ustedes que pueden desarrollar en cómo las nuevas tendencias de comunicación están tratando de estar por encima de las redes de los seres humanos. Por ejemplo, yo hago estas presentaciones en Agma y es una herramienta de inteligencia artificial, pero yo le doy el contenido, yo coloco el contenido, yo veo cómo lo coloco, yo veo cómo demonios arma el contenido, pero que también tiene la posibilidad de hacerlo de manera virtual, ella misma lo hace, si tú con el indicado prompt, te dice cómo tú la quieres, pero si yo no le doy indicaciones, ella no va a actuar por ella misma. Y
yo prefiero colocar el contenido, ver cómo lo desarrollo y presentarlo de una manera muy aceptable. ¿Ve? Porque no es lo mismo que yo deje esto aquí y me vaya y coloqué una voz de inteligencia artificial o un video por la no banana, eh, eh, por alguna herramienta de inteligencia artificial y de la clase. Es una interacción con ustedes. Y aparte que no está permitido por la universidad, obviamente. Pero sería responsabilidad de mi parte de decir, ChatGPT, dime qué son las tendencias de la comunicación. Ok, yo puedo preguntar, pero el contenido lo desarrollo yo. Y yo busqué Lopegunet en otro lado, en otra biblioteca de una universidad del DIANET, por ejemplo, que busqué esto y me da para tener esa referencia bibliográfica como tal. Hablamos de nuestro segundo tema, o el segundo tema que pueden escoger ustedes dentro de esta exposición, es el rol del periodismo en la actualidad social. ¿Cuál es su enfoque? La ética, donde ustedes van a desarrollar este tema, así como cada uno de los temas, que por ejemplo el enfoque de la nueva tendencia de la comunicación, pueden llevarlo o debe ser llevado al impacto de la tecnología y la digitalización en nuestro proceso comunicativo, en nuestros procesos comunicacionales del día a día como tal, que sin querer queriendo estamos automatizados, estamos digitalizados y no nos damos cuenta. Entonces, pero el periodismo de la actualidad, en la actualidad social, el enfoque es la ética y la función social del periodista hoy. ¿Qué hace el periodista para combatir este punto clave? Después que me salga en la pantalla, que es el combate contra los fake news y la desinformación, el periodismo de datos, la responsabilidad social frente a la inmediatez de las redes sociales y el periodismo ciudadano. Fíjense algo que el periodismo ciudadano es importante. Mucho se ha criticado de Radio Bemba, del tú a tú, del boca a boca, del calle a calle, de que utilizar como política comunicacional del Estado paredes, medios, redes y paredes, cuestiones así, donde su línea editorial oficialista se coloca manifiesto, pero no criticamos también, aquí hay personas que quieren criticar chévere, también tengo algunas críticas con ellos, pero, desde el punto de vista comunicacional, pero hay personas que agarran las redes sociales para desinformación, para descontextualizar. Hoy domingo, temprano, vi un video en Facebook donde hay una fiesta de música llanera y se están entrando agua por una gente ahí, ¿verdad? Y sonaba, creo que Jorge Guerrero de música fue, entonces están colocando, mira que eso fue en el Orsa, ¿qué tal? Entonces la gente dice, no, eso fue el año pasado en el Aroca colombiano, donde se hizo la semana de la llaneridad. Y eso fue. Y cuando yo escucho las palabras, en su mayoría, con un tono, vea pues, ¿qué le pasa a usted? Así no hablan en Apure. Pero es eso lo que se produce, el descontexto, un fake news o el deepfake o lo que se llama la posverdad, que después que te diga una mentira, una mentira, una mentira, una mentira, es que tú vas a decir la verdad y esa es la nueva cara porque eh, eh, ya las personas tienen su concebido o pudo concebir de que esos rumores ya son ciertos, entonces desmentir eso no va a ser tarea fácil. Entonces, hay que hablar de ese combate contra los fake news, cómo los fake news están afectando la calidad de vida de las personas, cómo va a afectar la calidad práctica, la calidad profesional del periodista, de ustedes como comunicadores sociales, y cómo podemos revertir eso con un periodismo consciente, con ese periodismo ciudadano, la responsabilidad social frente a la inmediatez de las redes sociales, es decir, por ejemplo, el martes que Venezuela ganamos el título mundial de béisbol, la presidenta encargada del Rodríguez comenzó a, mira, es feriado, no laborable, día de júbilo nacional. Y es ahí donde vamos a ver qué pasa mañana en la UBA. ¿Será que no? Hasta que la autoridad se pronunciaron, amparado, la autoridad académica, amparado lo que el mensaje en redes sociales de la presidenta con cuenta verificada, como tal, en el caso de X, Instagram. Entonces, es por ello que si hay un evento como eso, lo normal es que la presidencia o vicepresidencia o el Ministerio de Comunicación e Información emita el comunicado, obviamente oficial, para que no haya ningún incidente con eso. Entonces los fake news están afectando nuestra calidad de vida y debemos estar muy atentos con ellos. Si este es su tema, si ustedes cogen este tema, va a ser muy interesante porque va a tener mucha tela que cortar y sobre todo se le llama la atención. Hay un marco legal venezolano como el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está la ley de telecomunicaciones, la ley del ejercicio del periodismo,
está la ley de responsabilidad de radio, televisión y medios electrónicos, donde esto está penalizado, los fake news y todo eso. La ley de ejercicio del periodismo y el código de ética del periodista venezolano, que es importante leerlo porque eso puede ser su basamento. Y aquí, entre nos, yo les doy ese dato, pueden argumentarlo basado en estas leyes porque va a tener la sustentabilidad del tema que ustedes desarrollen. Y es importante entender eso. Quise hacer mayor énfasis de contenido en el primer tema porque hay que definir muy bien qué es la IA. Digo, hay personas que confunden IA con la investigación-acción, cuidado con eso, y viceversa. Hay personas que confunden la investigación-acción, sus iniciales con la inteligencia artificial. Cuidado con eso. Esto es un pequeño comentario que quiero hacerles para que no suceda ningún inconveniente. Aparte de las imágenes que yo coloco de los reyes, cómo se manipula a las personas y cómo la persona periodista puede estar manipulada y dar esa información. Entonces, mucho cuidado con eso. Tenemos en la comunicación y el proceso de socialización. Aquí tenemos nada más y nada menos que este caballero, a Antonio Pascual, bueno, que falleció en el año 2019, si mal no recuerdo, connotado investigador venezolano, licenciado en España hace mucho tiempo, bueno, que habla sobre lo que es la comunicación y cómo el proceso de socialización, cómo nos comunicamos, un proceso natural, como estoy diciendo ustedes, pero cómo socializamos esa comunicación, cómo nos interrelacionamos, que en este caso es a través de esta pantalla, hasta una red social que va a una plataforma, pero en el día a día, cómo interactuamos, cómo socializamos nuestras ideas, cómo compartimos, cómo nos conocemos, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el enfoque de este tema es cómo aprendemos a vivir en sociedad a través del intercambio de ideas, a través del intercambio de saberes, a través de esa comunicación y no a través de una sociedad en redes sociales donde estamos compartiendo, estamos tomando nuestros tragos, estamos tomando un café y estamos con el teléfono. Eso sucede, estamos más atados al teléfono a lo que es la comunicación entre personas como tal. Los puntos clave de este tema es la construcción de la identidad en entornos digitales, en la familia y la escuela como agentes socializadores. Escuchen esto, la familia y la escuela como agentes socializadores versus los medios masivos y la evolución del lenguaje en las nuevas generaciones. Por ejemplo, decimos bro, hoy bro, decimos cheesecake, decimos en un anglosajón, decimos bro, cheesecake, decimos cualquier palabra, modismo extranjero, pero decimos aiga, o hubieron, nieblina, o farta, o decimos, me acuerdo mucho de los 80, yo soy de los 80, de los 82 específicamente, o sea, ya pueden entender qué edad tengo, pero las canas son de los años, de los 8 años que yo tengo. Como los 80, para los que preguntan a sus padres, cómo los cifrinos hablaban así, tú sabes, son pascuales y la comunicación, tal. Entonces, es una manera de comunicarse entre ellos, que era un cliché, y eso hoy por hoy se ha evolucionado el lenguaje como tal. Este profesor habla de peyorativo, no es peyorativo, es la realidad que tenemos nosotros los venezolanos. Entonces, cómo estas nuevas generaciones están hablando así por un proceso de más formación lingüística que está a través de las redes sociales. Por ejemplo, el síndrome Pepa en los niños. Cómo habla Pepa la cerdita, cómo hablan sus hermanitos, sus sobrinitos, sus hijos. Pero ellos ya no ven Pepa, pero vean las caricaturas que ellos ven, los dibujos animados. Entonces hablan más o menos. ¿Qué estás haciendo? Oye, ten cuidado. Por ejemplo, la transculturización de estas nuevas generaciones que ahí le compré al niño un bolsa de capibara. ¿En qué demonios, me disculpan la palabra, vamos a decir capibara a un animalito que se llama chihuire, que tiene todos los años del mundo aquí en Venezuela llamándose el chihuire? Porque usted va a una región nórdica o va a Estados Unidos y no va a decir San Nicolás, sino va a decir Santa Claus, porque es el contexto de allá, como tampoco podemos decir Santa Claus aquí. Entonces, esto lo hizo Antonio Pascual en esa manera de cómo nos relacionamos, nos socializamos en este intercambio como sociedad, cómo aprendemos a vivir en este proceso de comunicación,
¿Cómo aprendemos a vivir en este proceso de interacción unos con otros? Y según Pascual, en el año 1990, no había redes sociales, estaban saliendo los primeros vestidos de Internet, las primeras señales que aquí en Venezuela existen en esa época. La comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia, un elemento determinante de la forma que asume la sociabilidad del hombre. Página 51-52 de eh, Antonio Pascual. La reciprocidad no es un lenguaje unidireccional, y eso es lo que vemos a través de las redes sociales, y eso que existen los rebaños digitales donde damos like, compartimos y comentamos, pero hay una interacción real hacia nosotros. Y eso es lo que no debe existir, sobre todo si estamos en comunicación social. Porque más allá que periodista, esa es una imagen pública, se necesita la retroalimentación para saber cómo está haciendo, conocer el contexto, conocer la opinión de las personas y no ser como el ciudadano este que dijo que no hay que llevarse un periodista, no voy a decir su nombre, que dijo en un canal de televisión que no se iba a llevar a Luis Arraez porque no le garantizaba esto. Primero, no le garantizaba carrera ni productividad, por lo menos una persona que se sabe que no agarró un bate en su vida. ¿Y cómo le cayeron encima? Se pensó que él era la verdad de esa noticia, y eso es lo malo del periodismo ahorita, de estos chamos que no sé, que yo sé que no pasa, que no son periodismo responsable porque ellos son el epicentro de la noticia y no el deportista, la persona o el hecho como tal de la noticia, que es lo que nosotros debemos narrar, interpretar, mostrar y divulgar en nuestro ejercicio periodístico. Entonces, la gente que hizo la interacción, le cayó encima, esa reciprocidad fue para nada complaciente, para nada positiva, y le cayeron por encima, lo que causó un clima de no convivencia, de no convivencia, porque simplemente consideran que está faltando el respeto a un deportista profesional, así como pasó la falta de respeto de Salvador Pérez en su momento con Leonel Caracas a el señor Fernando Arreaza, quien es conocido, es respetado, tiene una postura muy crítica, pero muy seria, y vuelvo a repetir, muy respetada, y la gente apoyó a Fernando Arreaza, incluso los mismos fanáticos de Leonel Caracas. Entonces, ese proceso de socialización tiene que ser un marco de respeto, de convivencia, de que desde el inicio del sector se mantenga el flujo comunicacional muy acertado, que sea muy bien llevado y de esa manera poder hacer las cosas como se deben. No está por encima de otro por mis ideas, principios, por valores, no. Una comunicación que yo sé que no va a ser lineal toda la vida, pero que se mantenga el respeto como tal entre el emisor y el sector. Y por último tenemos la sociedad y la comunicación. El enfoque es la relación bidireccional. No tiene que tener mucha relación, mucha relación con el otro tema. Entre la estructura social y los medios. Los puntos claves de la comunicación como herramienta de control o de liberación, las brechas digitales en la sociedad actual y cómo los movimientos sociales utilizan la comunicación para generar cambios. Repito, la comunicación como herramienta de control o de liberación, las brechas digitales en la sociedad actual y cómo los movimientos sociales utilizan la comunicación para generar cambios. Entonces, es la manera de cómo movimientos sociales como el Me Too o el Black Lives Matter o movimientos estudiantiles en Venezuela, movimientos políticos, movimientos campesinos, movimientos trabajadores, movimientos feministas, movimientos ambientalistas, movimientos de preservación a los animales o a la fauna, tienen su proceso de comunicación, inciden en la sociedad, inciden en la comunicación, y esto es importante tenerlo en cuenta para que no haya ningún tipo de problema. Entonces, como la comunicación y la sociedad y esto que se llama sociología de la comunicación tiene mucho que ver al respecto. Entonces, coloqué estos 5 temas que es sociedad y comunicación, la comunicación, el proceso de socialización, el rol del periodismo en la actualidad social y las nuevas tendencias de la comunicación. Como 5 temas, ustedes cogen uno solo de 5 temas, ustedes cogen uno, envían un audio de 3 a 5 minutos, pueden hacer una presentación de PowerPoint donde expliquen todo o un Canva donde ustedes expliquen todo, y mandan el audio, los archivos, o hacen una presentación en YouTube y lo explican, se graban en YouTube. Hay diferentes formas de enviarlo
no informe escrito, que eso, no voy a recibir ensayos, ni reportajes, ni nada escrito en Word, sino que ustedes presenten este tema a través de una presentación en Canva, con una narración, en PowerPoint con una narración, un video, usted haciendo una video exposición, que es lo que se está requiriendo, pero yo estoy dando un poquito más libertad en esto, una video exposición, eh, lo que ustedes consideren para que ustedes demuestren este trabajo de la mejor manera. Tema de máximo 5 minutos con sus referencias, con sus citas textuales y obviamente sus referencias bibliográficas. Eso sí lo pueden escribir en Word para tenerlo, para verificar y que ustedes desarrollen estos temas de una manera tranquila, segura, sencilla, donde existe ese discernimiento ahí, pero basado en autores que le van a dar el punto de partida a ustedes, que ya han trabajado diferentes autores como Castel, Mario Caplun, no tanto, pero Manuel Castel, Antonio Pascuali, los diferentes corrientes filosóficas, por ejemplo, donde ustedes demuestren ese conocimiento como tal y puedan desarrollarlo sin ningún inconveniente. De hecho, ustedes, algunos colocan dos autores a entrarse a piña, pero colocan en esa pelea posturas de ustedes en contra o a favor de algunos de esos autores. Eso es lo que se quiere la discusión. No es que lo que y que no sea todo lo que diga se le diga venga, por el contrario, ¿no? Sino, profesor, me parece que faltó esto, se equivocó esto, profesor, quiero saber más de esto, o sea, que se haga esa interacción. Y es lo que dice Pascual. La comunicación es la relación comunitaria humana consistente en la emisión y recepción, y esto lo han vivido, lo han experimentado dentro y fuera del aula de clase. Y es lo que se quiere. También hablaron de Jürgen Habermas, falleció la semana pasada, sobre la teoría de acción comunicativa, y eso es importantísimo. Y voy a repetir, la teoría crítica, interesantísimo. Todas esas corrientes filosóficas son interesantísimas, y ustedes lo hicieron súper más interesantísimas por la postura que ustedes reflejaron. Bien, esta es la, bueno, me despido y esta es la última, fue el cuarto encuentro 5, de verdad fue un placer haber estado con todas y todos ustedes para que les hablo. Profesor César Augusto Díaz, espero que les haya gustado, les haya encantado todo esto, las humildes presentaciones, pero hechas con bastante sentimiento, bastante conocimiento y aprender, sobre todo de mi parte, aprender de ustedes, que ya lo he hecho, todo lo relacionado a la sociología de la comunicación. Espero verlos en otra oportunidad, si así Dios lo permite. Se les quiere.